y, por supuesto, ha agravado al conjunto de los ciudadanos. Y además se ha generado un mercado negro, porque la gente, en vez de comprar los CDs y los DVDs vírgenes grabables con ese canon que se nos ha impuesto, pues lo va a comprar o por internet o a otros países o a las tiendas de todo a 100. Y se ha generado ese problema. Por eso nosotros creemos que el canon digital es arbitrario, es indiscriminado y es injusto, y además está siendo un retroceso al desarrollo de la sociedad de la información. Sí, Benjamín, me habías pedido la palabra. Bueno, yo no creo que el canon sea injusto, tampoco creo que el hecho de que en otros países no exista la ley no hace que exista en este sea malo, ¿no? En otros países tampoco existe el derecho a que personas del mismo sexo se casen, por ejemplo, en el nuestro sí, y a mí me parece muy bien. En otros países existe una seguridad social, por ejemplo, bastante más débil que la española, y me parece muy bien que nosotros la tengamos. En cuanto a la existencia de fórmulas para evitar la piratería, realmente están desapareciendo. Hoy mismo venía en el periódico la noticia de que EMI, una de las grandes discográficas, ya ha quitado el famoso DMR, el sistema de protección de la copia. Para evitar la copia, ¿no? Yo creo que el canon es a fin de cuentas, es un tipo de impuesto, si lo queremos llamar así, y entonces uno lo que se tiene que preguntar es si cree o no cree en los impuestos. Yo sí que creo en los impuestos. Yo creo que los impuestos existen para que con el trabajo de todos, los que viven un momento peor o son menos favorecidos por las circunstancias, pues puedan también salir adelante. Decir, por ejemplo, como dice alguna gente, es que yo no tengo por qué pagar un canon por comprar un CD, porque yo voy a utilizar el CD no para grabar un disco de Joaquín Sabina o de Serrat, sino para grabar mi tesis doctoral. Bueno, a mí me parecería el mismo argumento que si alguien dice que no quiere pagar la seguridad social porque tiene una salud de hierro y no va a gastar en médicos, ¿no? Entonces, en un mundo en el que pagamos impuestos por todo, en el que se paga por usar una autopista, en el que se paga un tanto por ciento por sacar dinero a veces de tu propia cuenta de un banco, en el que incluso se paga por las cosas que uno no usa, por el tiempo que uno no está en los parkings, por el tiempo que uno no habla por teléfono, y están las asociaciones de consumidores luchando porque eso no exista. Hombre, no pagar un pequeño canon porque se pueda uno grabar, porque realmente es que la verdad es que el 90% de la gente que se compra CDs vírgenes y demás es porque graba discos, es porque graba películas, es porque lo utiliza de alguna manera para vulnerar derechos de los creadores. He mencionado a Joaquín Sabina, a Serrat. No todo el mundo es Joaquín Sabina y Serrat. Hay músicos humildes, hay personas que viven con muy poco y que si les quitas ese poco de sus copias, pues claro, con esos argumentos yo puedo ahora coger el último disco de Sabina, grabar 300 copias y regalarlas. Y él y todos sus músicos van a perder mucho dinero. Y un último apunte. Hombre, yo no sé hasta qué punto se puede separar la piratería del canon. Si los CDs no existieran y no se vendiesen, no existiría el Top Manta, porque no habría ningún soporte en el que grabar los discos y las películas y vendérselos a la gente. De manera que se puede separar relativamente. Me habías pedido la... Sí, no, es que has dicho, Benjamín, una cosa muy interesante y yo te quiero contestar, porque dice, ¿queremos pagar o no pagar impuestos? Pero vamos a ver, los impuestos se paga el Estado, los gestiona la agencia tributaria y la agencia tributaria y el Estado, por una ley general de los presupuestos, distribuye todo eso entre todos los ciudadanos. No, aquí no estamos pagando impuestos al Estado, cuidado, estamos pagando una tasa para un determinado número muy concreto de sociedades de gestión de derechos de autor, que ellos, de una tasa indiscriminada y arbitraria, están repartiendo a su buen entender, sin que el Estado esté gestionando eso. Eso es muy distinto que los impuestos. Esto es todavía mucho peor, mucho más grave y sobre todo absolutamente inaceptable para un Estado democrático, pagar tasas para propiedades particulares. Eso es un problema muy serio. Pero Eliseo, también se paga en las autopistas, que las construyen a fin de cuentas empresas privadas a las que el Estado a lo mejor da la explotación, y tú estás pagando al pasar con tu coche por una autopista, y también está el Estado involucrado y también está una sociedad privada involucrada de alguna manera. Aquí lo que está claro es que hay unas víctimas. Estoy seguro que todos estamos de acuerdo con respecto a las víctimas, ¿no? Los creadores, por ejemplo, los músicos, por ejemplo, son víctimas porque se vulneran sus derechos. Los usuarios. Podemos discutir quién tiene que pagar el canon, si los usuarios, el Estado, los fabricantes de CDs, los fabricantes de máquinas grabadoras, pero las víctimas van a ser las mismas, aquellos cuyos derechos de autor son vulnerados. Sé que quieren intervenir ustedes, pero permítanme que en este punto del debate escuchemos a la SGAE, porque la Sociedad General de Autores y Editores de España es la principal impulsora, la valedora de este canon. Para Pedro Farré,
Navarrete, el debate ahora abierto es demagógico. Vamos a escucharlo. Toda esta campaña demagógica ha sido montada por quienes tienen interés económico en que no exista canon. ¿Y quién tiene interés económico en que no exista canon? Quien está obligado por la ley a pagarlo. Y esos son los fabricantes de tecnología. Los fabricantes de tecnología, no el consumidor, son los primeros interesados en que no haya canon. El consumidor, gracias a que hay canon, puede hacerse copias privadas, todas las que quiera. ¿Es que acaso eso es malo? ¿Es que acaso un consumidor prefiere no poderse copiar las obras que adquiere? El único interesado en que no haya canon es la industria tecnológica y por eso, con todo su aparataje mediático, han montado la campaña maniquea y demagógica que han montado. Señor Vanegas. Me acabo de enterar que los consumidores no van a pagar canon. Hasta ahora son Si eso es cierto, si la Sociedad General de Autores es capaz de dar un certificado a todos los consumidores españoles, se acabó el debate. Yo no tengo nada más que discutir. Los fabricantes lo único que hacen en un país organizado es recaudar el canon que pagan los consumidores y entregárselo a la sociedad de gestión, como recaudan el importe del IVA, se lo entregan al Estado. De manera que demagogia es la que hacen otros, no la que hacemos quienes simplemente leemos la ley y la aplicamos. En el 95% de países del mundo no hay un 45% de policías. En el resto del mundo, es decir, en el Reino Unido, en Holanda, en Portugal, en América desde Alaska hasta Patagonia, en toda África, en toda Asia, no existe la figura del canon. El canon es una figura centroeuropea procedente del derecho germánico que afecta a una minoría de países de Europa y a una ínfima parte de países del mundo. El canon, todo el mundo sabe que dejará de existir algún día no muy lejano, porque la propiedad intelectual va por otros caminos. De manera que sabemos, incluso lo que defienden el canon inteligentemente, que el canon es, digamos que una figura impositiva arcaica que carece de fundamento y que no tiene ningún futuro. Bueno, yo quiero aclarar porque es que el debate, estamos en la misma, llevamos 20 años discutiendo esto. Por tanto, no se trata de un nuevo canon o de una nueva realidad. La Ley de Propiedad Intelectual desde el año 87, mejor dicho, desde el siglo XIX, 1879, la antigua Ley de Propiedad Intelectual española regulaba el derecho de reproducción. Por primera vez se establece un límite en el 87 y es cuando se establece la compensación. La ley lo que dice que esta remuneración, este canon, va dirigido a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejan de percibir por razón de la expresa de reproducción, es decir, la reproducción para uso privado. Eso es el tema, ese es el concepto que está en la ley. No es un invento de España, es decir, en Europa, de los 27 países de la Unión Europea, en 24 existe regulado el canon. No lo tiene Inglaterra, no lo tiene Irlanda y no lo tiene Chipre, por otras circunstancias que si quieren luego debatimos. Pero no es cierto que desde Canadá hasta Patagonia no exista el canon. Es decir, existe canon en Estados Unidos para algunos aparatos, existe en Ecuador, existe en Perú, existe en la República Dominicana y está en vías de desarrollo en otros países. Existe en Japón, existe en Nigeria, es decir, existe en Rusia, existe en muchos lugares porque es un método legislativo, es un régimen subsidiario y un sistema práctico para que todo el mundo pueda disfrutar de las obras, pero que de algún modo queden compensados los autores y los artistas. Yo siempre pongo el ejemplo del abono de transporte, que